Siempre escuché historias sobre pactos con el diablo, pero jamás pensé que me tocaría vivir algo así. Lo que me pasó aún me atormenta, y aunque suene imposible de creer, sé que fue real. Mi propia familia me vendió, y lo peor es que ni siquiera lo supe hasta que ya era demasiado tarde. Cuando tenía 16 años, mi familia nunca fue rica, pero vivíamos bien. Mis padres tenían un pequeño negocio y aunque había problemas económicos, nada fuera de lo normal. Pero un día, todo cambió. De repente, el negocio floreció de la nada. Mi padre compró un auto nuevo y mi madre dejó de preocuparse por las cuentas. Todo parecía perfecto, hasta que comencé a notar cosas extrañas. Las noches en mi casa eran inquietantes. A veces, despertaba y veía sombras moviéndose en los rincones de mi cuarto, aunque no había nadie allí. Escuchaba susurros detrás de las paredes y pasos en el techo. Intenté decírselo a mis padres, pero ellos solo me miraban con una expresión extraña, como si supieran algo que yo no. Me dijeron que no me preocupara, que todo estaba bien, pero yo sabía que no lo estaba. Un día, encontré un cuarto en la casa que nunca antes había visto. No debería haber estado ahí, conocía cada rincón de mi hogar. Y sin embargo ahí estaba, una puerta de madera oscura con un símbolo tallado en ella. Cuando intenté abrirla, mi madre apareció de la nada y me agarró del brazo con más fuerza de la que creí que tenía. «No entres ahí», me dijo con una voz que no era la suya. Sus ojos, por un instante, me parecieron completamente negros. Esa misma noche me desperté sin poder moverme. Sentí una presencia en mi habitación. No la veía, pero estaba ahí, respirando cerca de mi oído. Luego, escuché algo que me heló la sangre. El tiempo se acerca. No era un sueño. Sabía que algo horrible estaba por pasar, pero nunca imaginé que la traición vendría de mi propia familia. Después de aquella noche en la que escuché la voz susurrar, «El tiempo se acerca», todo en mi casa se volvió aún más extraño. Mis padres y mi hermana comenzaron a actuar de forma diferente conmigo. No era algo evidente, pero lo sentía, en la manera en que me miraban, en los silencios incómodos cuando entraba en una habitación. Antes solíamos cenar juntos y conversar, pero ahora todo se sentía distante. Me trataban como si fuera un extraño en mi propia casa. Y lo peor era que, cada vez que mencionaba las cosas extrañas que veía o escuchaba, ellos se miraban entre sí, como si compartieran un secreto del que yo no era parte. Una noche, decidí hacer algo que quizá no debí. Esperé a que todos se durmieran y salí de mi habitación en silencio. Quería volver a aquella puerta que mi madre me había prohibido abrir. Algo me decía que la respuesta estaba ahí. Caminé por el pasillo sintiendo cómo la temperatura bajaba con cada paso que daba. Cuando llegué frente a la puerta, noté que la madera parecía más oscura de lo que recordaba, como si estuviera quemada por dentro. Tomé el pomo con una mano temblorosa y lo giré. Para mi sorpresa, la puerta se abrió sin resistencia. El cuarto estaba casi vacío, pero había símbolos dibujados en las paredes con lo que parecía ser sangre seca. En el centro había un círculo con velas negras a medio consumir. Pero lo peor fue lo que vi al fondo de la habitación. Un altar con una fotografía mía. Mi imagen estaba clavada con alfileres y mi nombre estaba escrito en un papel envejecido que tenía algo más escrito en un idioma que no entendía. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaba mi foto en un altar? Antes de que pudiera reaccionar, escuché un ruido detrás de mí. Me giré de golpe y vi a mi madre en la puerta, observándome con una expresión de furia y miedo. «No debiste entrar aquí», murmuró con voz temblorosa. Antes de que pudiera preguntarle nada, mi padre apareció detrás de ella, y luego mi hermana. Sus rostros estaban tensos,
como si hubieran sido atrapados en algo que no querían que yo supiera. «Es por tu bien», dijo mi padre. Pero en sus ojos no vi amor, solo desesperación. Intenté correr, pero mi madre cerró la puerta y mi padre me sujetó con fuerza. Nunca lo había visto así, con esa mirada de terror en el rostro. «Lo prometimos», susurró mi madre. «Sabes que lo prometimos». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. No entendía nada. ¿Qué habían prometido? ¿Por qué yo estaba en ese altar? Entonces lo escuché. Una respiración pesada, profunda, proveniente de algún lugar dentro de la habitación. No era de mi familia, ni de mí. Algo más estaba allí con nosotros, y sabía que venía por mí. El sonido de aquella respiración me paralizó. Era lenta, profunda, como si algo enorme estuviera justo detrás de mí, esperando el momento para hacer su próximo movimiento. Intenté girarme, pero mi padre me sujetó con más fuerza. Sus manos temblaban. Sus ojos estaban llenos de un miedo que nunca antes le había visto. «No lo mires», susurró, pero su voz se quebró en la última palabra. Mi madre cerró los ojos y comenzó a murmurar algo en un idioma extraño. Mi hermana, en cambio, me miraba con lágrimas en los ojos. No decía nada, pero su expresión lo decía todo. Sabía exactamente lo que estaba pasando y sabía lo que iba a ocurrirme. El aire en la habitación se volvió espeso, casi irrespirable. Las velas parpadearon, aunque no había viento. El sonido de la respiración se hizo más fuerte, más cercano, y luego una voz. No era un susurro ni un gruñido. Era algo imposible de describir, algo que no debería existir. «La sangre llama a la deuda», dijo la voz, resonando en las paredes como si viniera de todas partes a la vez. «La deuda debe ser pagada». Sentí cómo el pánico me oprimía el pecho. Quise gritar, pero mi garganta se cerró. Quise correr, pero mi cuerpo no respondía. Solo podía mirar a mi familia, a esas personas que deberían protegerme, y darme cuenta de que me habían entregado. Mi madre rompió a llorar. «No hay otra manera», murmuró. «No podemos romper el pacto». Mi padre bajó la cabeza, sin poder mirarme. Mi hermana fue la única que se atrevió a hablarme directamente. «Lo hicieron por nosotros», dijo en un hilo de voz. «Hace años, cuando yo era pequeña, nos iban a quitar todo. Íbamos a morir de hambre». Los recuerdos volvieron de golpe. Cuando era niño, mi familia pasó por un periodo de miseria. Hubo noches en las que no había qué comer, días en los que no sabíamos si podríamos pagar la renta. Recuerdo haber visto a mis padres desesperados, discutiendo a escondidas. Pero entonces, de un momento a otro, todo cambió. El dinero empezó a llegar, el negocio prosperó. Mi hermana tuvo todo lo que siempre quiso. Yo nunca pregunté cómo había sucedido. Nunca imaginé que detrás de aquella repentina fortuna había un pacto con algo que no era humano. «No teníamos opción», dijo mi padre en voz baja. «Nos dieron 10 años de prosperidad. Pero el precio eras tú. El suelo bajo mis pies pareció desaparecer. Sentí que la realidad se quebraba a mi alrededor. Mi propia familia me había vendido. Me habían criado sabiendo que tarde o temprano me entregarían. El dolor en mi pecho era insoportable. No quería creerlo. No podía. Pero la criatura en la oscuridad sí lo creía. Y estaba lista para reclamar lo que le habían prometido. Las velas se apagaron de golpe, sumiéndonos en una oscuridad total. El silencio se volvió ensordecedor. Y luego, algo me tocó el hombro. Algo que no era humano, algo frío, áspero, algo que olía a muerte. El contacto fue helado, como si la muerte misma hubiera posado su mano sobre mí.
Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo y por primera vez en mi vida sentí un miedo que no podía describir con palabras. Mi instinto me decía que corriera, que peleara, que hiciera algo, pero no podía moverme. No sé si era por el terror o por algo más, algo que me sujetaba con una fuerza invisible, impidiéndome escapar. Mi respiración se aceleró. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que explotaría en cualquier momento. Y entonces, aquella voz volvió a hablar. La deuda será saldada. Mi madre sollozó en la oscuridad. Mi padre murmuraba una oración, pero su voz temblaba demasiado como para terminarla. Mi hermana, la única que aún parecía capaz de moverse, corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. «Perdóname», susurró. Yo no quería esto. Pero sus disculpas no significaban nada. No cuando el precio ya estaba decidido. La oscuridad comenzó a moverse. No sé cómo explicarlo, pero sentí que la sombra tenía forma, que era algo vivo, algo que se retorcía y se expandía a nuestro alrededor. De repente, la habitación no parecía la misma. Las paredes se alargaban, el suelo parecía hundirse bajo mis pies. No estábamos en nuestra casa. No más. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Algo me oprimía el pecho, como si una mano invisible me estuviera arrancando el aire. Vi cómo mi madre caía de rodillas, suplicando. «Un poco más de tiempo», rogó. «Por favor, solo un poco más». Pero la sombra no respondió. No necesitaba hacerlo. Ya había esperado suficiente. Sentí como algo se deslizaba por mi espalda. No era físico, pero lo sentía, como si cientos de agujas heladas me atravesaran la piel. Mi visión se nubló por un segundo, y de pronto, imágenes comenzaron a inundar mi mente. Imágenes que no eran mías. Vi a mis padres, años atrás, en una habitación oscura como esta, con velas negras y un círculo dibujado en el suelo. Los vi de rodillas, ofreciendo algo, ofreciendo a alguien. Y entonces entendí la verdad. Ellos habían hecho el pacto cuando yo era solo un bebé. Me ofrecieron antes de que pudiera hablar, antes de que pudiera entender lo que significaba ser parte de una familia. No fue una decisión reciente. No fue por desesperación. Ellos siempre supieron que este momento llegaría. Y durante todos estos años, me miraron a los ojos, me abrazaron, me dijeron que me amaban, sabiendo que un día me entregarían. El dolor de esa traición fue peor que cualquier cosa que la criatura en la oscuridad pudiera hacerme. Las sombras se cerraron aún más a nuestro alrededor. Mi hermana gritó, pero su voz sonó lejana, como si ya estuviera en otro mundo. Mi padre cayó al suelo inmóvil, como si la desesperación lo hubiera vaciado por completo. Mi madre seguía suplicando, su voz cada vez más rota, y yo ya no podía sentir mi cuerpo. La oscuridad me envolvía. Algo tiraba de mí, alejándome de todo, sumergiéndome en un abismo del que sabía que no habría regreso. Pero justo antes de ser arrastrado por completo, escuché una última frase, susurrada directamente en mi oído. «No temas. Aún no ha terminado. El mundo a mi alrededor dejó de existir». La casa, mi familia, el suelo bajo mis pies, todo se desvaneció en un abismo de sombras y frío. No sé si estaba cayendo o si la oscuridad se tragaba mi cuerpo. Sentía como si mi piel se desgarrara en pedazos invisibles, como si me estuvieran arrancando de la realidad misma. El aire era denso, pesado, imposible de respirar. Intenté gritar, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta. Estaba atrapado en algo que no comprendía, algo que no pertenecía a este mundo. De pronto, las sombras se detuvieron. Me encontré de pie en un espacio sin forma, sin luz, sin sonido. Solo existía yo y la presencia. No podía verla, pero sabía que estaba allí,
La sentía dentro de mi cabeza, en mi pecho, en mi propia sangre. Y entonces volvió a hablar. El pacto se selló antes de tu primer aliento. No puedes escapar de lo que te pertenece. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Intenté pensar en algo lógico, en una manera de salir de ahí, pero no había salida. Era como si el tiempo no existiera, como si estuviera atrapado en un sueño del que nunca despertaría. Pero lo peor era lo que sentía en mi interior. Algo se movía dentro de mí, algo que no era mío, como si una parte de la oscuridad se hubiera incrustado en mi carne y ahora intentara reclamar su lugar. Entonces vi las figuras. Eran sombras, alargadas y deformes, paradas en la distancia. No tenían rostros, pero sabía que me estaban mirando. No se movían, pero sentía que en cualquier momento lo harían. Una de ellas avanzó un paso. Mi corazón latió con fuerza. Otra dio un paso más. El aire a mi alrededor se volvió más pesado. Más y más sombras comenzaron a moverse, rodeándome, en silencio, como depredadores acechando a su presa. Cada paso que daban hacía que mi cuerpo se sintiera más débil, más frío. Ya no sentía mi respiración, como si mi propia existencia estuviera desvaneciéndose. «Eres nuestro», dijo la voz. Y entonces el dolor comenzó. No era físico, no era algo que pudiera describir con palabras. Era como si me estuvieran arrancando pedazos del alma, uno por uno, como si cada parte de mí estuviera siendo consumida. Recordé cada momento de mi vida, cada risa, cada lágrima. Y luego, esas memorias comenzaron a desaparecer. Uno por uno, mis recuerdos se desvanecían en la oscuridad. Intenté resistirme, aferrarme a algo, cualquier cosa que me mantuviera entero. Pero era inútil. La oscuridad no tenía piedad, y yo estaba perdiéndome en ella. La oscuridad devoraba cada fragmento de mí. No era solo mi cuerpo, era mi mente, mi alma. Sentía cómo los recuerdos eran arrancados uno por uno, dejándome vacío. Intenté aferrarme a algo, cualquier cosa. El rostro de mi madre, la voz de mi hermana, los días de infancia en los que creía que mi familia me amaba. Pero todo se desvanecía como arena entre mis dedos. Las sombras seguían acercándose, rodeándome, hundiéndome en un abismo del que no había escape. «No luches», susurró la voz en mi oído. «Solo acéptalo». Pero no podía rendirme, no sin saber la verdad, no sin entender por qué. De repente, algo cambió. Entre la oscuridad, vi un destello, una imagen borrosa. Mi madre, mi padre y mi hermana en la misma habitación oscura de mi de antes. Pero esta vez era diferente. Mi madre lloraba, mi padre sostenía un cuchillo, y en el suelo había otro círculo dibujado con lo que parecía ser sangre. En el centro había un niño, no yo, otro. Un escalofrío me recorrió. Había alguien más antes que yo. La voz habló de nuevo, pero esta vez no era para mí. El trato fue quebrantado. La deuda aumentó. Los susurros comenzaron a llenar el espacio. Eran como cientos de voces hablando al mismo tiempo, repitiendo las mismas palabras. Más sangre, más sangre. Mi cabeza latía de dolor. No entendía qué significaba, pero lo sentía dentro de mí. La verdad estaba ahí, enterrada en las sombras, esperando a ser descubierta. Las figuras se acercaron más. Podía sentirlas a centímetros de mí. El aire era helado, cortante, como cuchillas atravesando mi piel. Y entonces vi algo que me congeló el alma. Entre las sombras vi rostros, eran difusos, deformes, pero los reconocía. Mi abuelo, mi tío, personas de mi familia que habían muerto años atrás. Todos estaban ahí, todos atrapados, todos parte de esto.
El pacto no solo era mío, era un ciclo. Y yo era solo la siguiente pieza en un juego que llevaba generaciones repitiéndose. El peso de la verdad me golpeó como una ola imparable. No era el primero, no era el único. Mi familia había estado entregando su propia sangre durante generaciones, sacrificando a los suyos para mantener un pacto que nunca terminó. La sombra no solo era una entidad esperando su pago, era un ciclo, una maldición que se alimentaba de nosotros, una deuda que nunca se saldaba por completo. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cuántos antes que yo? ¿Cuántos habían sido traicionados por aquellos en quienes confiaban? Miré los rostros en la oscuridad, las figuras espectrales de mis antepasados, atrapados, consumidos, y entonces entendí algo peor. No todos habían sido sacrificados. Algunos habían sido los que ofrecieron. Mis ojos recorrieron las sombras hasta que los vi. Dos figuras más nítidas, más sólidas que las demás. Sus caras me eran familiares, incluso en la penumbra. Un hombre y una mujer, de pie entre la multitud de condenados. No quería creerlo. Me negaba a aceptar lo que estaba viendo, pero no podía engañarme. Eran mis abuelos. Mi cuerpo se tensó. Mi abuelo había muerto cuando yo era un niño. Mi abuela se había enfermado repentinamente y murió en su cama, o al menos eso nos hicieron creer. Pero si ellos estaban aquí, si sus almas estaban atrapadas en esta oscuridad, eso significaba que también fueron parte del pacto. ¿Fueron sacrificados? ¿O fueron ellos los que ofrecieron a sus propios hijos? Las sombras se agitaron a mi alrededor y sentí como algo se deslizaba dentro de mí, como si quisieran hundirme más profundo en este abismo. No podía respirar, no podía pensar. La voz habló otra vez, pero ahora con un tono diferente. Tú eres el último. Mi corazón se detuvo. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué yo? Si el pacto había continuado por generaciones, ¿por qué ahora estaba terminando conmigo? La oscuridad comenzó a temblar, como si la propia realidad estuviera fracturándose. Las sombras susurraban más fuerte, los rostros en la penumbra se retorcían, y dentro de mí, una presión insoportable crecía. Algo estaba cambiando, algo estaba por romperse. El aire se volvió más pesado, sofocante. Sentía que algo dentro de mí se desgarraba, como si una fuerza invisible intentara arrancarme de mi propio cuerpo. Las sombras susurraban más fuerte. Sus voces se entremezclaban en una cacofonía insoportable. Tú eres el último, repetían una y otra vez. Mi mente luchaba por entender. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Si el pacto había durado generaciones, ¿qué había cambiado? Mis abuelos me observaban desde la penumbra, sus rostros marcados por algo que no podía descifrar. Culpa, miedo. Intenté moverme, acercarme a ellos, exigirles respuestas, pero mi cuerpo no me respondía. Estaba atrapado, como si la oscuridad se hubiera fusionado con mi piel, absorbiéndome poco a poco. Y entonces vi otra imagen. No fue un recuerdo mío, sino algo que la sombra me estaba mostrando. Era mi madre, años atrás, sosteniendo a un bebé envuelto en mantas. Mi padre estaba junto a ella, y frente a ellos, un círculo idéntico al que vi en el cuarto prohibido. La criatura, la misma que ahora intentaba reclamarme, se alzaba en la penumbra. Pero había algo más, algo diferente. Mi madre estaba llorando. Mi padre murmuraba algo, como si estuviera rogando. Y entonces lo entendí. Ellos habían intentado romper el pacto. A diferencia de sus propios padres, que habían cumplido con el trato sin dudar, mis padres habían buscado una salida. En lugar de entregarme de inmediato, buscaron formas de evadirlo, de retrasarlo. Lo que creí que fue una
traición absoluta. Había sido también una condena para ellos. El pacto no se podía romper, solo posponer, y ahora el tiempo se había agotado. Las sombras alrededor de mí comenzaron a convulsionarse. Algo se acercaba, algo grande. La oscuridad misma parecía vibrar con su presencia, y dentro de mí una sensación desconocida despertó. Algo que no era solo miedo, algo más profundo, algo que me susurraba que tal vez aún no todo estaba perdido. La sombra que se retorcía frente a mí creció hasta cubrirlo todo. Su presencia era sofocante, un peso que aplastaba mi pecho, como si el mismo aire se hubiera convertido en algo vivo y hostil. Sentí como la oscuridad se aferraba a mi piel, hundiéndose en mi carne como raíces que querían arrancarme de este mundo. Pero ahora lo entendía. Ahora sabía que esto no era solo mi destino. Era una condena que había sido entregada mucho antes de que naciera. Pero entonces algo cambió. Las sombras que rodeaban a mis abuelos comenzaron a agitarse. Sus figuras, que antes parecían estáticas, dieron un paso adelante. Sus rostros, aunque difusos, mostraban algo nuevo. No era miedo, era determinación. Algo dentro de mí me decía que nunca antes se habían manifestado de esta manera, que algo estaba alterando el pacto. Los susurros se volvieron gritos. La oscuridad tembló. La criatura habló de nuevo, su voz resonando en cada rincón de este abismo. El sacrificio debe completarse, pero ahora había duda en su tono. Miré a mis abuelos. Miré a las sombras de mi familia que aún flotaban a mi alrededor. Y por primera vez sentí que no estaba solo, que tal vez incluso aquellos que habían formado parte de este ciclo maldito ahora comprendían que debía terminar. El aire cambió. Las sombras comenzaron a moverse de forma diferente, como si algo las hubiera despertado de un letargo eterno. La presencia oscura rugió, furiosa. Su forma se distorsionó y sentí cómo intentaba aferrarse a mí con más fuerza. Pero esta vez, la sensación dentro de mí había cambiado. Algo en mi interior despertó, algo que no pertenecía a la criatura, algo que no era parte del pacto. La oscuridad podía consumir cuerpos, podía devorar almas, pero no podía devorar algo que no comprendía. Algo que tal vez, durante generaciones, había permanecido dormido dentro de aquellos que fueron sacrificados. Y ahora, por primera vez, alguien estaba despertándolo. El rugido de la criatura sacudió todo a mi alrededor. Era furia pura, desesperación, un sonido que no pertenecía a este mundo. La oscuridad se agitó como si fuera un ser vivo, intentando aferrarse a mí con garras invisibles, pero algo había cambiado. Las sombras de mis ancestros ya no estaban quietas. Se movían, murmuraban, y aunque no podía entender sus palabras, sentía su intención. Ellos también estaban luchando contra esto, contra el pacto. Algo dentro de mí ardía. Era una sensación extraña, algo que no había sentido antes. Como si una chispa estuviera encendiéndose en lo más profundo de mi ser. Era calor en medio del frío, luz en la oscuridad. Y la criatura lo sintió. El ciclo no puede romperse. Rugió, pero esta vez su voz ya no sonaba tan segura. Las sombras de mis abuelos se acercaron más. No hablaban, pero en sus rostros había algo nuevo, algo que antes no estaba ahí. Decisión. Ellos habían sido parte del pacto, habían contribuido a esta maldición, pero ahora por primera vez parecían querer detenerlo. Los gritos de la criatura se volvieron más intensos. Sentí cómo la presión en mi cuerpo aumentaba, como si intentara aplastarme, absorberme antes de que pudiera comprender lo que estaba pasando. Pero la chispa dentro de mí seguía creciendo. Algo despertaba, y entonces lo vi.
un destello de luz en medio de la oscuridad. No era grande, apenas una pequeña grieta en el abismo, pero era real. Algo que la sombra no había previsto, algo que el pacto nunca había tomado en cuenta. La criatura rugió y el abismo entero pareció estremecerse. La grieta se expandió, iluminando por un instante los rostros de todos los que habían sido consumidos por este ciclo maldito. Y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Esperanza. La criatura se lanzó sobre mí, desesperada por cerrar la grieta antes de que fuera demasiado tarde. Pero algo dentro de mí sabía que ya no podía detenerlo. Algo estaba cambiando. Y por primera vez, el pacto estaba en peligro de romperse. El abismo se sacudió con violencia. La grieta de luz crecía, iluminando las sombras, arrancándoles su forma amorfa y obligándolas a rebelarse. Vi los rostros de aquellos que habían sido sacrificados antes que yo. Mis tíos, mis primos, niños que nunca llegaron a crecer, todos atrapados en este ciclo interminable. Pero sus expresiones ya no eran de sufrimiento. Ahora había algo más en ellos, algo que la criatura temía. La grieta no solo era luz, era memoria, era la verdad que el pacto había ocultado durante generaciones. La criatura rugió y se lanzó sobre mí con todo su poder. Sentí sus garras hundirse en mi carne, tratando de arrastrarme una vez más a la oscuridad, intentando reclamar lo que consideraba suyo. Pero esta vez no me resistí con miedo. Me aferré a la chispa dentro de mí. El calor se expandió, creciendo como un incendio incontrolable. No era una simple luz, era la voluntad de todos los que habían sido traicionados, todos los que habían sido ofrecidos sin elección. No estaba solo. Sus voces susurraban en mi mente, no con miedo, sino con fuerza. Me decían lo que tenía que hacer. Debía rechazar el pacto, no pelear contra él, no destruirlo, sino negarme a ser parte de él. Con todo el poder que me quedaba, abrí la boca y grité, no acepto este destino. El abismo tembló. La criatura chilló como si mi voz la hubiera herido. Sus garras se soltaron de mi cuerpo y por primera vez retrocedió. Algo imposible acababa de suceder. La deuda que creía que me ataba nunca fue mía. Fue una cadena impuesta por aquellos que vinieron antes, pero nunca la acepté. El pacto no podía forzarme a cumplirlo si yo lo rechazaba. Las sombras comenzaron a disiparse. Las almas atrapadas fueron liberadas una por una, susurrando palabras de gratitud antes de desvanecerse en la luz. Mis abuelos fueron los últimos en irse. Me miraron por última vez y aunque no dijeron nada, sus expresiones lo decían todo. Habían intentado detener esto en vida y fracasaron. Pero en la muerte encontraron una forma de ayudarme a romper la cadena. La grieta creció hasta consumirlo todo. Y entonces desperté. Estaba en el suelo de la habitación prohibida, con las velas apagadas y el círculo de sangre desvaneciéndose como si nunca hubiera estado allí. Mi madre lloraba en un rincón. Mi padre temblaba y mi hermana me abrazaba con fuerza, repitiendo, «Lo lograste», una y otra vez. Supe en ese momento que el pacto se había roto. Mi familia ya no tendría más riqueza, más éxito, más protección. Todo lo que el trato les dio desaparecería con el tiempo, pero lo aceptaron. Sabían que era el precio de nuestra libertad. Salimos de esa casa días después, dejando atrás todo lo que había sido construido sobre sangre y traición. Pero a veces, aún siento la sombra observándome, no con ira, sino con hambre, porque sé que en algún lugar aún espera a que alguien más intente volver a hacer un trato.